en esta revista, justamente como planteaba Pamela, discutir, debatir, polemizar también justamente con lo que planteaba la Unidad Popular y las organizaciones de izquierda en ese entonces. Nosotros queremos también presentar tanto, debatir el balance que estas organizaciones sacaron justamente y cuáles son también nuestras propuestas y cuál es la visión, ¿no?, que tiene el trotskismo, el morenismo y principalmente la Liga Internacional de Trabajadores frente a dicho suceso. Durante dicho periodo, en 1970-1973, es innegable que se vivía un álgido proceso revolucionario. Los trabajadores, la juventud, los pobladores, de distintas organizaciones políticas y sociales se ponían a la cabeza de distintas movilizaciones y sobre todo con formas de organización que en Chile nunca habían tomado una forma tan avanzada en lo que es, por ejemplo, el seno de la clase trabajadora y los sectores populares y sectores campesinos, por ejemplo. Sin embargo, durante los 70 existió una contradicción sumamente importante, ¿no?, dentro del proceso de acumulación, de organización, el proceso de acumulación de fuerza que tuvo la clase trabajadora cuando vino el gobierno de la Unidad Popular. Una contradicción que Peter Wynne, un historiador, justamente menciona, en donde existía una revolución que se estaba gestando por abajo, ¿no?, donde estaban las organizaciones de la clase obrera, podemos decir que estaban los cordones industriales, la toma de terreno, distintas organizaciones políticas y sociales que se proponían, ¿no?, la organización por debajo de las instituciones de la burguesía, mientras que por otra parte la contradicción justamente se expresaba en que existía una dirección política, ¿no?, que se expresaba, ¿no?, en los distintos partidos de la Unidad Popular junto con su programa de gobierno, en la cual querían hacer una revolución sin romper con las instituciones de la burguesía y sin romper justamente con lo que significa todo el aparataje del Estado burgués. Eso no quiere decir, por ejemplo, que las medidas que tomó Salvador Allende no hayan sido, por ejemplo, antiimperialistas o antioligárquicas. Aquí, por ejemplo, tenemos las políticas, por ejemplo, para acabar contra el latifundio, la nacionalización del cobre, por ejemplo, la ENU. Sin embargo, ni Allende ni el Partido Comunista defendían de plano lo que exigía una revolución socialista. No se puede, a fin de cuentas, cambiar las formas, las relaciones sociales de producción de una sociedad sin querer cambiar, por ejemplo, las formas jurídicas en las cuales ésta se organiza. No se puede, en el fondo, plantear una nueva forma de organización de la economía si es que todavía existen, por ejemplo, instituciones del Estado y leyes del Estado justamente que resguardan las formas, ¿no?, de producción enmarcadas en lo que es la propiedad privada de los modos de producción. El problema es que el programa de la Unidad Popular en ese entonces no planteaba, por ejemplo, medidas como lo que es la nacionalización de la banca, por ejemplo. No planteaba tampoco cambiar el poder ni la naturaleza del Estado en ese sentido. ¿Y qué significa cuando nosotros hablamos cambiar la naturaleza del Estado? Cuando nosotros hablamos de eso, significa dotar de legitimidad los organismos que se levantan desde la propia clase trabajadora, que la legitimidad institucional, a fin de cuentas, que se le estaba otorgando al Estado chileno, al Estado burgués, no se depositase, por ejemplo, en las instituciones que la misma clase trabajadora levantaba al calor de la lucha y la organización. En eso podemos, por ejemplo, mencionar los cordones industriales, podemos mencionar, por ejemplo, distintas juntas de administración, por ejemplo, de bienes, etc. Entonces, lamentablemente, a pesar de que el presidente Allende hablase del poder popular, en la práctica no llevaba a fondo las exigencias de la clase obrera o el tránsito del capitalismo a la transición del socialismo. Mientras que los trabajadores por abajo empujaban por aquello a través de la toma de fábricas, a través de la organización autónoma de la clase obrera, por ejemplo, de cordón industrial, a través de la toma de terrenos en distintos sectores rurales, por otra parte, el gobierno de la Unidad Popular fortalecía, por ejemplo, lo que era el orden de las Fuerzas Armadas, subiendo al gabinete a distintos militares. Fortalecía, por ejemplo, el posicionamiento de la ADC y de los sectores de la burguesía nacional a través del freno de las expropiaciones, por ejemplo, que se estaban dando en ese entonces. Mientras los trabajadores, por una parte, exigían métodos para la defensa y ampliar, por ejemplo, las empresas que estaban actualmente en la APS, que es la área de propiedad social, justamente lo que hacía el gobierno de Allende era todo lo contrario, que era simplemente detener las expropiaciones, subir a militares al gobierno y poder de esa forma negociar con los sectores de la burguesía nacional y con principalmente los políticos de derecha. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos en ese marco que el elemento de la clase obrera organizada y consciente es fundamental justamente para la caracterización del proceso en el cual nosotros decimos que la victoria sí era posible. Y de los elementos más concretos que en el fondo podemos graficar en ese avance de la conciencia justamente es la carta que escribe la coordinadora de cordones industriales, por ejemplo, a Salvador Allende,
si no me equivoco, son 7 días o 10 días antes del golpe, exigiendo justamente lo que es la entrega de elementos de defensa y que en el fondo el gobierno de la Unidad Popular se colocase al lado de los trabajadores organizados y no al lado en el fondo de los sectores de la burguesía nacional, los sectores de las Fuerzas Armadas que empezaban ya desde hace mucho ya a idear el golpe, incluso con Estados Unidos desde antes, incluso desde recién que asumiese, por ejemplo, Salvador Allende. Entonces, existe una combinación de factores, por una parte la clase obrera organizada, ¿no?, en sus distintos organismos autónomos de organización, y por otra parte también existió un importante movimiento y una importante expresión, ¿no?, de defensa en lo que fueron, por ejemplo, los cuerpos de la suboficialía de las Fuerzas Armadas. Existió una combinación de factores, por una parte la clase organizada, por otra parte una organización por parte de la suboficialía y una reticencia y una defensa en torno, por ejemplo, a no generar golpe de Estado que permitía, de cierta forma, colocar a los actores en la cita histórica para poder realizar una revolución socialista triunfante. Lamentablemente, y con esto doy paso a la siguiente palabra, lamentablemente estos actores no lograron encauzar una dirección política que permitiese colocar la importancia y el protagonismo a los sectores organizados autónomos de la clase obrera y sobre todo también la unificación, por ejemplo, con los sectores de los militares que estaban, de la suboficialía, del cuerpo de la suboficialía de los militares que estaban en contra del golpe y estaban apoyando a los sectores obreros. Yo quiero partir, el compañero el negro, el Cristian, habló el tema de que la victoria era posible, ¿no? El título de la revista es La victoria era posible. Y nosotros creemos que la victoria sí era posible. Y hay dos elementos centrales que nosotros planteamos. Uno, el Cristian ya desarrolló, que es el problema de la organización de la clase. Entonces, la clase trabajadora estaba muy organizada, estaba muy consciente. Estaba, ¿no?, los pobladores, las JAP, los cordones industriales, la reacción al paro de camioneros. La clase estaba ya adelante del gobierno. Los campesinos estaban adelante del gobierno. Hay imágenes, algunos vivenciaron eso, el compañero Milo, que después seguramente va a hablar aquí, pero nosotros podemos ver películas como La Batalla de Chile, y vamos a ver ahí cómo los obreros y los campesinos se chocaban con la Unidad Popular, ¿no? Porque querían avanzar y llegaba la Unidad Popular y decían, no, calma, principalmente el Partido Comunista, ¿no? Entonces, ese primer elemento es fundamental, la clase, la organización y la conciencia de la clase. El segundo elemento que voy a intentar desarrollar es el problema de las Fuerzas Armadas. Ese problema es poco discutido, porque se habla mucho de los generales, de Pinochet. Bueno, Pinochet entró una semana antes, no entró, ya planificaba. Él va a decir que planificaba desde que era niño prácticamente, ¿no? Porque va a decir, no, yo ya quería derrumbar la Unidad Popular, pero la verdad es que ese es el debate que se conoce más. Pero hay un debate que se conoce menos, que era cuál era la situación de las Fuerzas Armadas antes del golpe. Dentro de las Fuerzas Armadas había un sector amplio, muchos, centenas de suboficiales, de sargentos, de soldados, de marinos, que apoyaban el gobierno y estaban en contra del golpe, y podrían haber evitado el golpe, pero eso no se hizo. ¿Y por qué no se hizo? Y esto es lo que vamos a desarrollar en la revista. Yo no voy a responder para que ustedes compren la revista. No, yo voy a intentar entrar en algunos elementos, ¿no?, en el poquito tiempo que tengo. Primero decir que el problema de las Fuerzas Armadas es muy importante. Dentro de las Fuerzas Armadas, en los años 70, había una división, como existe hasta hoy, de clases, ¿no? Había los oficiales que estudian en las escuelas de oficiales, que son parte de cercanos a la burguesía, parte de las familias privilegiadas, y del otro lado la tropa, ¿no? Los marinos, los soldados, etcétera, los cabos, que tenían una formación distinta. Y esas contradicciones de clase siempre se expresaron dentro de las Fuerzas Armadas. Eso incluso dio origen a revueltas como la revuelta de la Marina de 1931, donde los marinos prácticamente secuestraron a varios buques y los llevaron a alta mar contra la oficialidad, ¿no?
Después hay otros ejemplos históricos importantes. Pero en los 70, esa fractura, esa división dentro de las Fuerzas Armadas era muy evidente. ¿Por qué? Porque la oficialidad odiaba a Allende y la Unidad Popular. Y la tropa, los marinos, etcétera, tenían simpatía por la Unidad Popular. ¿Y por qué tenían simpatía? Porque creían que Allende iba a cambiar la situación dentro de la Armada. Iba a mejorar su alimentación, iba a acabar con las escuelas de oficiales por un lado y las escuelas de suboficiales por otro, iba a ser el famoso escalafón único, iba a acabar con la opresión de los oficiales hacia la tropa. Ustedes saben que hasta 1970 los oficiales tenían el derecho de pegar físicamente a los suboficiales que no los respetaban, hasta el gobierno de Allende, eso, hasta la entrada de Allende. Entonces la desigualdad dentro de las Fuerzas Armadas era muy grande y eso llevó a que gran parte de la tropa apoyara el gobierno de Allende. Pero ¿cuál fue el problema aquí? El problema justamente es que el programa de la Unidad Popular y de Allende planteaba la vía pacífica al socialismo. Y dentro de esa vía pacífica, eso significaba respetar la institucionalidad burguesa y respetar las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando entra Allende, los oficiales ya empiezan a organizarse para dar un golpe. De hecho, la organización del golpe viene de antes, ¿no? Estados Unidos ya estaba, antes que asumiera Allende, Estados Unidos ya estaba organizando el golpe, pero no fue posible. El asesinato de Schneider, del general Schneider, etc. Pero después siguieron. Y la oficialidad nunca descansó. Y desde el primer día siguió organizando el golpe. Y los marinos, principalmente los marinos, la Armada fue donde se dio la principal organización del golpe, fue en la Armada, la llamada cofradía náutica. Los marinos empezaron a ver que el golpe se organizaba. Hay un libro muy bonito, muy interesante, que se llama Los que dijeron no, que cuenta toda esa historia de la organización de los marinos contra el golpe. Y los marinos empezaron a ver en varios buques, en las escuelas de suboficiales, etc., cómo el golpe se desarrollaba, cómo la oficialidad preparaba el golpe, y trataron de avisar al gobierno de Allende. Se juntaron con Toá, el ministro de Defensa, buscaron reuniones con el Partido Comunista y el Partido Comunista nunca los recibió. Se juntaron con Altamirano, el secretario general del PS, y se juntaron también, hicieron reuniones con el Garretón, ¿no? Que en esa época era del MAPO. Y les plantearon meses antes del golpe de que ya la oficialidad venía organizando el golpe. Y decían al gobierno: Allende, tú tienes que sacar a los oficiales golpistas. Ya sabían quiénes eran, ya denunciaban todos los nombres, etc., pero tú tienes que sacarlos, porque si no los saca ellos van a dar el golpe. Pero Allende y el Partido Comunista, los partidos de la Unidad Popular decían: no, aquí hay que respetar. ¿Por qué? Porque había una creencia muy fuerte de que las Fuerzas Armadas eran democráticas, de que no iba a venir un golpe de la oficialidad. Bueno, los marinos se organizaron al punto, y todo esto está contado en la revista, de elaborar un plan para secuestrar los buques, los grandes buques y destructores, llevarlos a alta mar, arrestar a los oficiales y obligar a Allende a meter a toda la oficialidad golpista en la cárcel. Ellos armaron todo ese plan, pero fueron infiltrados, fueron brutalmente torturados. Decenas de marinos, los marinos antigolpistas, fueron brutalmente torturados y no pudieron seguir con su organización, ¿no? Eso fue en agosto de 73. Pero esa situación en la Armada, que era donde más se expresaba la organización contra el golpe, también existía en menor grado en Carabineros, en la PDI, en el Ejército y en la aviación. El gobierno contaba con amplia simpatía dentro de las Fuerzas Armadas, en la tropa, pero nunca tuvo la posición de organizar la tropa y de poner en la cárcel a todos los que organizaban públicamente, en algunos casos, el golpe, ¿no? Y no solo eso, en la revista ustedes van a ver también, hay una intervención de Allende, cuando los marinos antigolpistas caen presos, lo que dice Allende. Ahí ustedes van a ver, yo no voy a leer la citación, ahí ustedes pueden ver en la revista después. Bueno, ¿por qué todo eso es importante? Porque después, algunos años después, se va a abrir un debate en los partidos de la UP de por qué fracasó.
la Unidad Popular. Ese debate en el Partido Comunista, el más profundo, se va a dar en 77, en el llamado Pleno de 77 del PC. Y hay un documento muy interesante que también se discute acá, de Luis Corvalán, que era el principal dirigente del PC, y Luis Corvalán defiende una tesis ahí. Él dice lo siguiente: la Unidad Popular fracasó porque cometió errores de derecha y de izquierda. ¿Cuáles fueron los errores de derecha? No preparó un plan de defensa del gobierno, no preparado, y no preparó militarmente la defensa del proceso. Esa tesis va a quedar conocida como la tesis del vacío histórico dentro del Partido Comunista. Pero para Corvalán, la defensa no era organizar la tropa contra la oficialidad, era apoyarse en los oficiales democráticos como Carlos Prats para defender al gobierno. O sea, dependía de la oficialidad. ¿Y qué hizo Prats algunos días antes del golpe? Renunció, porque Prats sabía, él no se iba a poner a la cabeza de la defensa militar armada del gobierno, y por eso renunció. Y después se organiza el golpe mucho más rápido. Entonces eso dice Corvalán. Los errores de derecha: no preparamos la defensa militar del gobierno. Pero hubo errores de izquierda. ¿Cuáles son? Y estos son los principales. La UP fue más rápido de lo que debería haber ido. Y en ese ir más rápido, expropiar empresas que no debería haber expropiado, expropiar tierras que no debería haber expropiado, alejó a sectores de las clases medias y de la pequeña burguesía y de la burguesía nacional, principalmente representados en la democracia cristiana. O sea, y la UP, el gobierno, hizo eso capitulando a la ultraizquierda, principalmente al MIR. Esa es la tesis que defiende el PC. Y esa es la tesis que mantuvo después. Y no solo el PC, porque el PS va a hacer un proceso muy parecido, que es el proceso que se llama de renovación socialista en los años 70 y los años 80. Con esto voy ya caminando para el cierre. ¿Por qué este debate es muy importante, compañeros? Porque nosotros decimos que lo que planteó el Partido Socialista y lo que planteó el PC de balance de la Unidad Popular está equivocado. La victoria sí era posible, Si la Unidad Popular, que en este caso no tenía ese programa, pero si hubiese una dirección revolucionaria, un partido político revolucionario como había el partido bolchevique en Rusia, en la Revolución Rusa, sí podría haber organizado el pueblo para defenderse, defender las conquistas de la revolución, y sí podría haber organizado las tropas de las Fuerzas Armadas para evitar el golpe. Las condiciones estaban. Y si ustedes van a leer el balance que hace el Partido Comunista, que hace Luis Corvalán, yo los invito a leer ese documento, está en internet, el documento del Pleno de 77, él va a decir que las condiciones no estaban dadas para vencer. Y nosotros opinamos que sí estaban dadas, ¿no? Entonces, para concluir, ese proceso de cambio y de reformulación del Partido Comunista y del Partido Socialista es muy importante, porque en los años 80 ellos van a sacar la conclusión de que el socialismo ya no es posible. Ese socialismo de trabajadores al poder, de expropiar empresas, de nacionalizar el cobre, no, eso ya no es posible. Van a reformular todo su programa. Incluso van a abandonar las pocas medidas antiimperialistas que defendían a lo largo de los años 80. Y en los años 80, la formación de lo que va a ser la Alianza Democrática, la AD, por un lado, y el MDP, dirigido por el Partido Comunista, de otro, el Partido Comunista va a defender derrumbar la dictadura a través de las armas, ¿no? El Frente Patriótico, etc. Y la AD, donde estaba la democracia cristiana y el Partido Socialista, van a defender el pacto con el gobierno. La forma, lo que defendían, la forma de derrumbar la dictadura era distinta, pero el objetivo, el horizonte que defendía tanto la Alianza Democrática como el MDP era el mismo, que era formar, después de la dictadura, un gobierno democrático, burgués, que respetara toda la institucionalidad burguesa y que no se enfrentara ni con la burguesía ni con el imperialismo. Eso es lo que va a dar origen a la concertación, y el PC, que se va a mantener por fuera un tiempo, después va a entrar dentro de la concertación a partir de 2005, 2006, en las parlamentarias, y después ya va a ser parte en la nueva mayoría, abandonando incluso su programa histórico, ¿no? Entonces, para terminar, los invito a comprar la revista, leer, los debates son mucho más desarrollados acá,
y espero que les guste y que la intervención ayude a interesarles más por la revista. Muchas gracias. El proceso chileno, el proceso de los años 70, 73, proceso revolucionario chileno, fue acompañado con gran interés por los revolucionarios del mundo y en especial los latinoamericanos. Yo soy parte de esa generación que acompañó con pasión ese proceso. Y ese es un proceso que no solo fue acompañado a nivel internacional, sino que tiene que ver con la realidad internacional. Ustedes verán en la revista que hay un contexto mundial que explica este proceso que se dio en Chile, y hay una política mundial que se aplicó en Chile. Porque la política que se aplicó en Chile, que se expresó en el gobierno de Allende, de la UP, la política del Partido Comunista y del Partido Socialista, no es una política chilena. Aunque muchos hablen de que esa política de tránsito pacífico al socialismo se explica por las particularidades de Chile. Pero la verdad es que esa política de alianza con la burguesía, esa política de confiar en la burguesía y de creer que de manos de los enemigos se puede llegar al socialismo, es algo que se aplicaba a nivel mundial desde 1925, aunque no hablaban de llegar al socialismo ahí. Decían que había que juntarse con la burguesía, aliarse con la burguesía para enfrentar el fascismo. Es una política que impulsó el estalinismo desde la Tercera Internacional ya degenerada por Stalin. Y esa política, creada e impulsada por el estalinismo, fue tomado por los partidos socialistas de todo el mundo, y hoy, a pesar de que se destruyó el aparato central del estalinismo, sigue siendo una política central de la mayoría de la izquierda mundial. Por eso en Brasil hay muchos sectores que confían en el gobierno de Lula, que fue un dirigente obrero, pero que ahora gobierna con la burguesía. Y ustedes tienen una cosa parecida ahí en Chile hoy. Entonces, esta política es una política mundial, internacional, y que ha llevado al desastre a grandes revoluciones. Esta política de alianza con la burguesía es la que llevó a la derrota la gran revolución española, que fue derrotada en 1936. Fue la política de encarar la alianza con la burguesía. Y es la misma política de alianza con la burguesía que derrotó el proceso revolucionario francés también en los años 30. Y esta política es la política que explica, como han hablado ya otros compañeros y como ustedes verán en la revista más desarrollado, la tragedia chilena de 1973. Porque los responsables de la tragedia chilena no es solo Pinochet que dio el golpe, sino quienes abrieron el camino con esta política de hacer creer que de manos de los enemigos se puede llegar al socialismo. Entonces, como les decía, yo soy parte de esa generación que acompañó el proceso chileno, pero no lo acompañé individualmente,
lo acompañé como parte de una corriente revolucionaria que aún existe y que está expresada en la LIC, la Liga Internacional de los Trabajadores. Es la política defendida por la corriente morenista. Y ustedes verán en la revista que nuestra corriente hace 50 años decía más o menos lo mismo que estamos diciendo hoy. Y hace 50 años, al igual que hoy, éramos casi los únicos que planteábamos eso. Ustedes verán en la revista que ahí está mostrado cómo nuestra publicación internacional, que se llamaba Revista de América en esa época, que sacamos un número antes del golpe y otro enseguida después del golpe, decíamos que no se puede confiar en el gobierno de la UP, porque ese gobierno gobierna con el parlamento burgués, con la justicia burguesa. No se puede confiar en que se puede ir al socialismo con los enemigos del socialismo. Y decíamos que la gran tarea que estaba planteada a los revolucionarios en Chile es desarrollar los cordones industriales y demás organismos creados que surgieron con la revolución para avanzar hacia un gobierno de los trabajadores. Pero que para eso se necesitaba una cosa que estaba ausente en Chile: un partido obrero, revolucionario, internacionalista. Es la misma necesidad que está planteada hoy en Chile y en el mundo. Y decimos un partido obrero, socialista, internacionalista, porque para lograr lo que sí era posible en Chile, derrotar el golpe y avanzar hacia el triunfo del socialismo, era necesario derrotar al imperialismo. Porque en Chile, el golpe lo dio Pinochet, lo dieron las Fuerzas Armadas, pero fue preparado y dirigido por el imperialismo. Y de la misma manera, esa ausencia del Partido Revolucionario con peso importante, con influencia de masas, es lo que explica que se hagan retroceder importantes procesos revolucionarios como el que vivieron ustedes y que se abrió en 2019. Bueno, todo esto está desarrollado en la revista. Tenemos que hacer un rescate del socialismo. Nosotros creemos que es una necesidad urgente, que tenemos que traer a la palestra, que tenemos que traer a la discusión cotidiana el contenido verdadero del socialismo. Y que tenemos que decir que el socialismo es un horizonte cierto, que es un horizonte necesario, que no es una utopía, que el socialismo no dejó de ser una realidad como nos han querido decir a partir de que cayó el muro de Berlín, a partir de que cayeron los estados del este, a partir de que cuando la campaña del imperialismo y de las grandes burguesías nacionales e internacionales dijeron el socialismo no va más porque murió. Nosotros creemos al contrario. Creemos que si nosotros no logramos hacer esa discusión a fondo y explicar verdaderamente lo que es el socialismo, porque eso no era socialismo, porque no hemos logrado en ninguna parte del mundo aún construir el socialismo, no vamos a sobrevivir. Porque este sistema, ¿no es cierto?, de globalización, de economía imperialista, de capitalismo inhumano, está destruyendo el medio ambiente, como vemos, ¿no es cierto?, cada día, a simple vista. No solamente eso, sino que está destruyendo la vida humana. Entonces, la única solución es que discutamos
y hagamos, ¿no es cierto?, del objetivo del socialismo una cuestión cotidiana y hagamos que sea una necesidad como efectivamente fue durante décadas en la clase trabajadora, no en los políticos tradicionales, en la clase trabajadora, en los sectores oprimidos, explotados. Entonces, nosotros, ¿por qué nosotros decimos eso? Nosotros decimos que tenemos que hacer entender qué es el socialismo. Y el socialismo, compañeros, para nosotros es nada más y nada menos que la clase trabajadora es quien tenga el poder económico, político y el poder de las armas en sus manos. Eso es el socialismo. Y que a partir de ahí se administre el Estado y a partir de ahí se cubran las necesidades de las mayorías. Eso es el socialismo. No es el socialismo que han intentado convencernos. Que una burocracia o unas autoridades que alguien impone ahí y que hace votar nos diga que el socialismo es lo que ellos quieren hacer. El socialismo es que las mayorías efectivamente decidan. El socialismo es, y va a empezar a construirse, cuando nosotros digamos que el cobre o lo que produce el cobre debe ser destinado para lo que nosotros digamos que hay que destinarlo. Que las minas deben ser explotadas si nosotros creemos que deben ser explotadas. Y si nosotros creemos que hay que cerrar tal o cual mina porque está destruyendo el medio ambiente, debemos cerrar esas minas. Y si nosotros creemos que las platas de tal o cual mina deben ir para que se desarrolle tal o cual cultura o ciencia o tecnología o pueblo originario, debemos hacerlo. Eso es el socialismo. No que haya, obviamente, élite que desarrollen, ¿no es cierto?, teorías que nadie las conoce, libros que nadie las conoce, becas que nadie las conoce, porque eso es el Partido Socialista hoy día. No tiene nada que ver con socialismo. Y nosotros creemos que es una necesidad, cuando nosotros conocíamos, nosotros que somos viejos, nosotros que vivimos la época de la Unidad Popular, cuando la discusión del socialismo se hacía, cuando los obreros de la construcción, cuando los mineros, cuando los campesinos, cuando los cordones industriales, cuando nosotros vemos en la batalla de Chile que los trabajadores decían sí, tenemos que seguir expropiando, podemos organizar una industria, podemos incluso desarrollar técnicamente, podemos elaborar, podemos administrar, no necesitamos los gerentes, decían ellos. Podemos incluso intercambiar, podemos vender, podemos comprar, podemos qué sé yo, todo eso. Tenían las necesidades que seguimos teniendo hoy día. Los problemas son los mismos. Son los mismos. Seguimos siendo un país pobre. Seguimos siendo un país productor de materias primas. Seguimos siendo, en el orden mundial, el mismo país pobre. Y nos quieren vender, ¿no es cierto?, la pomada. Incluso, ¿se acuerdan cuando éramos los tigres, los leones, no sé qué animal? Los jaguares de Latinoamérica. Y los jaguares terminamos siendo un gatito regalón. Y seguimos siendo los mismos. Las necesidades son las mismas. Incluso, yo me acuerdo, en algún momento el rumor era: uy, tus nietos van a ser endeudados. Hoy día, las familias chilenas estamos ultra, súper endeudadas. Súper endeudadas. Todo el mundo aquí trabaja para pagar. Todo el mundo. Hoy día estamos llegando a una crisis económica gigantesca. No hay derecho garantizado bajo ningún punto. Entonces,
los dueños del país, y nosotros siempre decimos, hablamos de 10 familias que puede ser que sean más de 10 familias, pero no son más de 15, que son dueñas de todo, y son los mismos. Son dueños de las minas, son dueños de los bancos, son dueños de las forestales, son dueños del agua, son dueños de las clínicas, de los laboratorios, son dueños de todo. Y fíjense que más encima son parientes entre ellos, se casan entre ellos, hacen negocios matrimoniales, porque eso no es de la Edad Media, es de ahora. Eso lo hacen para garantizar sus millones. Son los dueños de todo. Y ellos definen, deciden. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Si tenemos los mismos problemas, ¿por qué no buscar entre nosotros las soluciones? Y nosotros creemos que las soluciones solo las vamos a encontrar si logramos avanzar en construir, en elaborar un programa que contenga esas necesidades, así como defendíamos en esa época de los años 70 las 40 medidas, que creemos que hoy día son sumamente cortas. Si logramos expresar en ese programa las medidas, ¿no es cierto?, para poder avanzar hacia un Estado socialista, pero también construyendo una organización con independencia de clase que sea dirigida por la clase trabajadora y no por políticos profesionales, que funcione con democracia obrera, donde los políticos que dirijan esa organización ganen un sueldo promedio y que sean sacados de sus cargos si no cumplen lo que les mandata esa base, no vamos a poder avanzar. Si nosotros no somos capaces de avanzar a destruir este Estado burgués en Chile y en el mundo, no vamos a resolver el problema de la miseria, no vamos a resolver el problema de la vivienda, no vamos a resolver el problema de los bajos salarios ni de las pensiones de hambre. No lo vamos a resolver. Los políticos reformistas, el Frente Amplio, tal como hoy, imagínense que hoy Gabriel Boric, no sé cuánto lo vieron, salió por televisión diciendo que Sebastián Piñera es un gran demócrata, le está abriendo el camino. Él salió hoy día saludando a Sebastián Piñera como un gran demócrata, olvidándose que llamó al pueblo, ¿no es cierto?, llamó al pueblo como el mayor criminal, que estábamos en guerra con un enemigo criminal, mandó al ejército a disparar a los compañeros. Murieron más de 40, quedaron ciegos 500, el gran demócrata, según Gabriel Boric. Y no solamente Gabriel Boric, porque respaldando las palabras de Boric, Camila Vallejo. Eso es el Partido Comunista y el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, todos ellos. Lo que nosotros estamos diciendo seguramente es muy fuerte para muchos compañeros, pero nosotros queremos hablar con la verdad, porque por más pocos que seamos tenemos que decir, hoy día no podemos, nosotros no podemos seguir confiando en políticas reformistas, no podemos, tenemos que construir una política, un programa revolucionario si queremos liberarnos del yugo capitalista burgués. Nosotros no podemos seguir confiando en la institucionalidad burguesa. Otra cosa distinta es aprovechar las oportunidades que nos dan las posibilidades que nos dan las elecciones, por ejemplo. No estamos diciendo que no vamos a participar jamás de una elección, porque nosotros sí fuimos a la Convención Constitucional, pero a la Convención Constitucional fuimos a proponer este tipo de programa, fuimos a proponer la nacionalización del cobre, fuimos a proponer una asamblea plurinacional de trabajadores y los pueblos, sin
la participación de las cúpulas de la iglesia, ni del ejército, ni de los partidos políticos, ni de los gerentes de las empresas. Porque tenemos que aprender a organizarnos como clase trabajadora. Tenemos que dar espacio. Hay posibilidades de desarrollo artístico, de desarrollo científico, cultural, los profesionales, las jóvenes, los trabajadores de la tecnología, los estudiantes de los institutos técnicos profesionales, las disidencias sexuales. Todos tenemos derechos y tenemos que organizarnos para conquistarlos. Y los convidamos, los invitamos a que conozcan al Movimiento Internacional de Trabajadores y esperamos a que vengan a criticarnos y vengan a aportar a esta organización. Estamos abiertos y queremos juntos con ustedes hacer el balance de los 50 años y en homenaje a los caídos y a muchos que seguramente querían construir el verdadero socialismo, seguir construyendo para conquistar de verdad, más temprano que tarde, el socialismo para derrotar al capitalismo inhumano. Gracias.